Bueno, buenas noches. Hoy voy a hacer mención a un animalito también muy interesante que por desgracia también les damos caña a tope. Así es que realmente en este mismo momento vamos a ver si intentamos que alguien que nos vea, pues que no lo haga, que tenga al menos una idea bastante más clara de qué son estos animales y que sobre todo, a partir de este momento, lo que son ya precisamente estas primeras lluvias que tenemos del otoño, van a proliferar por algunas zonas, otras ya no proliferan porque por desgracia pues son matadas constantemente, bien de forma deliberada porque las consideramos pues peligrosas, venenosas, asquerosas, repugnantes y que no merece la pena que existan, o bien porque por las carreteras secundarias sobre todo y por aquellas pistas donde vamos por la noche pues matamos muchísimas. Diríamos que todas las noches mueren miles de ellas por ejemplo, en las carreteras asturianas. En las carreteras asturianas y en muchas otras, porque tienen bastante, digamos que, presencia, aunque cada vez más escasa, en muchas zonas de España. Vamos a ver qué es. Les encanta la hoja así, las zonas húmedas. Nosotros aquí trabajamos mucho, muchísimas veces con ella, sobre todo para que los niños la respeten y la tengan en consideración. Fijaros que tengo aquí en la mano. Pues es una sacavera, sapagueira, pintiga en gallego y también pues bicha, que se les llaman también en la cornisa cantábrica. Están presentes sobre todo en zonas, por ejemplo, como Asturias, Galicia, País Vasco, la zona de Cataluña hacia el Mediterráneo, la zona, en este caso la zona alta de Cataluña, y también Galicia, Portugal, y después hay una entradilla ahí curiosa por lo que es la zona de la meseta, pues por encima de Madrid y también por debajo de Madrid, curiosamente todas esas sierras de Madrid, pero no aparece tanto, por ejemplo, en la zona de León más interior y algunas zonas de la meseta secas. Obviamente les encantan las zonas húmedas, es donde residen y donde realmente pueden, digamos que, proliferar. Debemos de considerar que la salamandra es otro de esos animalitos que consideramos, digamos que, peligrosos. Y qué pena que un animal de estos lo podamos considerar peligrosos. Podemos ver, por ejemplo, una hembra y un macho. Aquí vamos a ver una hembra y un macho. Y además, fijaros qué cosa más curiosa. Pues los machos son siempre más pequeños que las hembras. ¿Qué reproducción tienen? Pues tienen una reproducción ovovivípara, aunque puede haber algunas rarezas. Lo curioso es que los anfibios, que esta es un anfibio, pues casi todos ellos se reproducen de forma ovípara. Sin embargo, la salamandra es uno de los pocos anfibios que se reproducen de forma ovovivípara. Y hay una cosa muy curiosa en las salamandras. Las salamandras, cuando hacen la cópula, el macho copula con la hembra, no comienzan la reproducción tampoco en el momento de hacer la cópula. ¿Cuándo la comienzan? Pues incluso pueden pasar 2 años. De ahí que imaginaros que ya se dieron casos de ver que en una zona solamente tenemos hembras de salamandra, y a los 2 años siguientes, sin haber machos, resulta que nacen pues unos cuantos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han tenido esos, digamos que, esos espermatozoides, por decirlo así, dentro, vivos, y la hembra ha comenzado la reproducción cuando ella lo consideró oportuno, o posiblemente por procesos digamos, de su propio comportamiento y sus propias condiciones. También interesan las condiciones de alimentación, las condiciones climáticas para que se comience a hacer la reproducción. Por lo tanto, imaginaos que es como si fuesen, ¿qué podríamos decir así? Meteorólogos. ¿Que no les gusta la etapa muy seca? Pues no se reproducen. ¿Que les encanta la etapa seca, húmeda, como siempre les encanta? Pues tienen más fácil reproducción, más rápida. Bueno, si os fijáis, tienen unas uñas minúsculas, muy pequeñas, y pues en las patas de atrás vemos 5 dedos, muy bonitos. Fijaros aquí cómo vemos perfectamente los dedos, 5 dedos, y en las delanteras pues vemos 4 dedos. Fijaros, 5 dedos y 4 dedos. ¿Qué ocurre? Pues que también el color incluso es muy diferente. Podemos ver una salamandra que es amarilla entera completamente. Podemos ver otra salamandra que es negra entera completamente. Pero hay un amplio abanico de posibilidades de encontrarnos con todas estas manchas que estamos viendo, que son bien diferentes en todas las zonas, ¿no? Y que obviamente aquí hay algunas, pues
que son endémicas, por ejemplo, por la zona del Tendi, también en la zona de Oviedo, etcétera. Pero a nivel general esto lo denominamos salamandra común. Que es peligrosa, fijaros, la tengo en mi mano, pues a lo mejor igual la palmo esta noche, pero no la voy a palmar por lo que sería este neurotóxico simple, tremendamente sutil que tienen en la piel y que no nos afecta a nosotros, sino que afecta a otros seres que, por ejemplo, los perros no les gusta comerlos. ¿Por qué? Porque saben mal y entonces obviamente pues si los meten en la boca pues empiezan a purgarse. ¿Qué hacen los perros cuando meten una salamandra o un sapo en la boca? Pues empiezan a pacer, andan por ahí como si fuera una vaca comiendo hierba. Claro, hay que quitar eso. Y como no tienen pues un dentífrico, no tienen nada así para quitar el sabor de la boca, pues lo hacen con hierba. Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, pues imaginaros, la salamandra, tenemos que respetarla. Se alimenta de insectos y pequeños organismos que encuentra por ahí, por ejemplo, ese insecto bola que veis por ahí, a veces que se hace una bolita, es de hábitos siempre nocturnos, de día es muy difícil. Si veis una salamandra de día es un problema. No, siempre la veremos de noche. Tenemos que tener cuidado cuando vamos por las carreteras secundarias, esas carreteras pequeñas entre los pueblos. Ahora cuando llueve, veremos que si nos fijamos, que a lo mejor nunca nos hemos fijado y hemos matado muchas, pero si recordáis lo que yo os estoy diciendo ahora, cuando vayáis por esa carretera que vamos a 30 o así, mirar y seguro que si vais fijándose en el asfalto, cuando esté húmedo así llovinando, vais a ver a alguien que está ahí con la cabeza levantada. Siempre está con la cabeza levantada. ¿Está buscando la alternativa de que sea más visible? No, es una forma de interpretar precisamente que tiene más capacidad, más poder ante un depredador. Cuando levanta la cabeza es que quiere decir, ojo que soy más grande, ¿eh? O sea que imaginaos qué animal más interesante y que tendríamos que respetar. Aparece en casi toda Europa, en Italia también, cualquier zona del área mediterránea y en zonas siempre que tengan cierta humedad. Reitero, son anfibios que les encanta zonas húmedas. Bueno, pues yo creo que con esto, viéndolas, fijaros que además qué ojos más bonitos tienen, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que respetarlas. Qué pena que haya gente que hoy, con 70 y pico, 80 años, le dé pena decir que ha matado muchísimas en su vida porque no sabía esto. Y a mí me ocurre todos los días encontrarme con personas que se sorprenden cuando ven que las cojo en la mano de tal manera. Aprendiendo un poco, yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacer un bien a lo que es la naturaleza, protegiéndola. Gracias. Focico hai mal talante, cree que na chamarga y rinden pleitesía, de males maneres y bien repugnante, y era una xaronca de la burguesía, toda resabiada vese a Rosalía, fanfarroneando y a un escaraballo, y la patallona con mucha osadía, que ella es nalar no ni cuesta traballo. Ay, 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 Rosalía, contaba que diva es nalar y non podía. Ay, 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 Rosalía, contaba que diva es nalar y non podía. Dende bien pequeña siendo cuyarafa, doblaba un resto el día soleyera, de les saltones vese la más guapa, y en todos los xereos quiertar nacimera, toda galla espera piensa Rosalía, que puede compararse con una coruja, y por mucho que ella bien se esmolecía,
ti curtia pa brincar nin puxa. Ai, 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 Rosalía contaba que ibas nadar e non podía. Ai, 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 Rosalía contaba que ibas nadar. Los tintes tien guiso el pelleyu y de tres nochar trae la bozona ronca, enchipada y con su fino look vermellu, reia en vida anda siempre está xaronca.